carne roja y la mantequilla y todo eso que se demonizó, que ahora nos estamos dando cuenta que no es importante sino vital para el ser humano y que sin ello no estaríamos aquí. Yo me considero adicto al azúcar y al pan y tal, lo que pasa que estoy concienciado y sé lo malo que es y me resisto. Cuando yo supero ya las 12, 14 horas de ayuno, 16, mi cuerpo ya va entrando en un proceso de reciclaje. Por la noche esta sensibilidad a la insulina desciende porque no estamos preparados para pegarnos atracones de noche. Hoy nos sentamos con un exponente de una nueva generación de profesionales de la nutrición que no tiene ningún miedo a decir cosas que pueden sonar muy chocantes para muchas personas que aún se rigen por viejos paradigmas, tanto en nutrición como en salud en general. Y nos gusta Alejandro Pérez, no solo por cómo comunica sobre nutrición y salud, sino también porque lo hace desde la experiencia de tener una consulta de nutrición funcional y aplicar esos conocimientos teóricos de la evidencia científica en casos reales, con personas reales que tienen problemas reales de salud y que necesitan soluciones reales. En este episodio hablamos de lo adictivo que es el pan, hablamos de estrategias para mejorar muchos problemas digestivos que son muy frecuentes en la sociedad hoy en día. En fin, cómo no, también hablamos de ayuno y de un montón de cosas más. Esperamos que lo disfrutéis. Alejandro, bienvenido al podcast, tío. Bienvenido a Vida Potencial. Un gustazo tenerte aquí con nosotros. Gracias por venir. Gracias a ti, Jesús, por invitarme, ya que yo soy fan total de Vida Potencial. Llevo años siguiendo el canal en YouTube, en Instagram, aprendiendo. Y tengo el recuerdo de ir en el autobús escuchando los podcasts de Vida Potencial y ni me imaginaba que tan temprano iba a estar aquí algún día. Pues macho, es un gustazo tenerte porque el trabajo que haces es increíble y fíjate lo que es la vida, porque precisamente lo primero que quería hacer es darte la enhorabuena por el crecimiento enorme y vertiginoso que has tenido en redes sociales por este trabajo increíble que haces, ¿no? Porque es muy difícil, y algo que la gente que no está familiarizada con las redes sociales quizá no sepa, es el ingente trabajo que hay detrás de todo, pues la labor de comunicación detrás de una cuenta de Instagram como la tuya, ¿no? Que por cierto invito a todo el mundo a que vaya a Instagram, Alejandro_dietista, y muy pronto en YouTube, me decías, ¿no? Eso es. Muy pronto en YouTube. Ya mismo, la verdad que sí. A mí hacer el TFG no me costó mucho. Pero ahora, si me dices transmitir ese TFG a la gente de tal manera que lo entienda todo el mundo y lo pueda aplicar, eso sí que es difícil. Y eso a veces pues no se da uno cuenta, pero sí, la verdad que las redes llevan mucho trabajo detrás, mucha dedicación, hay que darle mucho amor porque es difícil crecer. Y bueno, al final pues te sientes agradecido, ¿no? De poder llegar a gente desde incluso Latinoamérica, ¿no? Que dar información de manera gratuita ayudando a otras personas, pues no es muy reconfortante, ¿verdad? Totalmente. Pues bueno, en cualquier caso, en nombre de esas personas y de todo el mundo, gracias por hacer lo que haces, tío, porque es de incalculable valor para muchísimas personas. Pero bueno, vale ya de ponernos flores el uno al otro y vamos al grano. Tengo un montón de temas que quiero hablar contigo hoy, Alejandro. Pero antes me gustaría, si podemos generar así de una manera un poco somera, un poco de contexto, cómo has llegado, cómo pasa alguien de ser prácticamente desconocido a, bueno, pues tener este impacto que estás teniendo, sobre todo con estrategias nutricionales para mejorar nuestra salud, que es el fuerte de lo que haces, ¿no? Eso es. Cuéntame un poco tu histórico y cómo has llegado aquí. Bien, pues todo empezó realmente en el instituto, en tercero de la ESO, cuando un profesor nos puso la película de Super Size Me, la del hombre que va al McDonald's y está 30 días comiendo allí y de repente pues aparecen unos análisis de sangre con prediabetes, hígado graso y de todo, ¿no? En un solo mes, comiendo mal. Y digo yo, pero esto
esto cómo puede ser, ¿no? Que tampoco está comiendo carne y pan, no sé, eso es lo que yo como en casa, ¿no? La hamburguesa, ¿cómo puede ser tan malo? Y aquí están hablando mal de los zumos incluso, que llevan azúcar. ¿Cómo va a llevar azúcar? Pero si yo tengo que tomar zumo de naranja para tener vitamina C, ¿no? Yeah. Y claro, pues me dio una perspectiva diferente de la salud y me interesó por ahí el tema en cómo de comiendo de una manera podrías enfermar tan rápidamente, ¿no? Claro, ahí te empiezas a plantear si realmente estamos diseñados para ser enfermos y si podemos mejorar de una manera más natural en vez de tratarnos con medicación una vez habiendo enfermado. Y ahí es cuando ya pues comienza mi trayectoria y empiezo a investigar por mi cuenta. De tal manera que acabé bachillerato y me matriculé en el grado superior en dietética. Ya sabemos que en España hay dos maneras de ser nutricionista, con el técnico superior y la universidad. Yo estaba en ambas. Y claro, pues yo llegaba pensando pues lo clásico, lo que dicen las abuelas, lo que escuchas de la televisión y poco más realmente. Todo el mundo sabe que el azúcar es malo, pero las galletas Marías que tenían azúcar yo las desayunaba porque, claro, decía mi abuela que eran buenas, ¿no? Yeah. Y claro, pues ha sido básicamente así. Yo siempre me ha gustado comunicar a la gente. Siempre me ha gustado la puesta en escena. Tengo dos padres actores, entonces... O sea, que viene de familia esto, ¿no? Exactamente. Siempre he querido, pues yo de pequeño he salido en anuncios, en televisión, he salido en teatros, me he ido de gira con mi madre y yo Qué bueno. actuaba y tal. Y como siempre me ha gustado la puesta en escena, pues al final he juntado mis dos pasiones, que son la salud, la alimentación y el estilo de vida, con la divulgación. Y pues llevo ya años dando conferencias en colegios. Yo, sin haberme aún graduado, ya iba a los colegios y ofrecía charlas gratuitas. Claro, al principio, pues, ¿quién te va a pagar, no? Pero Es buena escuela esa, hombre. sí, Es buena sí, forma de aprender, ¿no? A totalmente, comunicar. totalmente. Y así hasta el día de hoy me Qué bueno. decidí por abrirme las redes sociales. Empecé con Twitter, al final das el salto a Instagram Y el resto es historia, como se dice, ¿no? totalmente. Me decías ahora charlando, tomando un café cetogénico para los que nos estén escuchando. Me decías ahora charlando que te sorprendió mucho que en la universidad todavía se estudia un temario que quizá no está muy actualizado, ¿no? Que todavía se estudia el tema de la pirámide nutricional, que basa los Ya. cereales en la base, todo esto, ¿no? Y que es un poco, bueno, un poco triste que todavía no se esté intentando transmitir a los estudiantes de nutrición y dietética ese conocimiento cuando ya ahora sabemos que quizá no es lo más, no está actualizado, ¿no? Totalmente. Y no será por falta de evidencia, Ya, porque la hay. ya. El caso es que yo tuve la suerte de hacer el técnico superior en un privado, en Fundación Medruna, Sí, que pues bueno, al final al ser un privado, si no te actualizas, si no ejerces bien, te pueden largar en ya. cualquier momento. Entonces el profesor estaba obligado a actualizarse. Y tuve la suerte de que tuve algún profesor pues que nos dio otro punto de vista de la alimentación. Nos decía, oye, que este es el temario oficial, pero también está esto otro. Y nos dio a conocer Jason Fung, el escritor del Código de la Obesidad y la Diabetes. Nos dio a conocer a Fines Revolucionario, que ha estado aquí también en el canal, Sí. muy bueno. Y nos dio a conocer el ayuno y nos hablaron ya de coherencia evolutiva. Me habló mi profesora Amparo, que pues tengo ese recuerdo y decir, coño, pues esto no es como yo pensaba, ¿no? Ya. Aquí hay un mundo más allá y tuve esa suerte de que al final empiezas a investigar con Jason Fung y tal, das con un sector de Estados Unidos donde están más avanzados que nosotros en cuanto a ciencia y estudios y ensayos clínicos en humanos y a raíz de ahí pude formarme en cosas pues que no es lo que dice el dogma de la alimentación. Perdona, no, disculpa, sí, sí. Sin embargo, luego, pues tras graduarme del técnico superior, entré en la universidad, en Pablo de Olavide, a hacer nutrición y claro, yo me sorprendí con el temario. Es que recuerdo perfectamente cómo era una pregunta de un examen donde me decían, se ha puesto de moda esto del ayuno intermitente, pero realmente se pierde más músculo que grasa. Explica por qué sucede esto. Tal cual. O sea, que te lo daban hecho y tú tenías que justificar la razón de por qué eso es así. Ya.
Claro, entonces empiezas a ver la pirámide alimentaria y claro, pues empiezas a investigar tú también. Digo, Explica, por favor, que estoy seguro que la mayoría de la gente que nos está escuchando sabe lo que es, pero para ese pequeño porcentaje que pueda no saber, ¿qué es la pirámide alimentaria y qué es lo que sostiene? la pirámide alimentaria, pues no es más que una pirámide que te dice cómo debes alimentarte en la proporción de cada grupo de alimentos, digamos. Y todo empezó no por una organización de la salud, no por un consenso de expertos en salud, sino por un departamento de agricultura, que es quien creó la pirámide alimentaria, claramente por intereses económicos para vender productos agrícolas. Y situó en la base de la pirámide hasta un paquete de harina, con el pan, con los espaguetis, la pasta, y luego ya en el segundo eslabón ya iban los vegetales y pues puso la grasa arriba del todo, la carne roja y la mantequilla y todo eso que se demonizó, que ahora nos estamos dando cuenta que no es importante sino vital para el ser humano y que sin ello no estaríamos aquí, así lo dice la evidencia antropológica. Y claro, eso es lo que empezó a llevar a cabo la gente que se interesaba al menos un poco en salud, pero las mejorías no fueron buenas, las tasas de obesidad se dispararon y no se estaban solucionando los problemas de diabetes, hipertensión y enfermedades crónicas no transmisibles, que estamos sufriendo una epidemia de ellas como nunca antes en la historia. Y digo, claro, como un departamento de agricultura te va a decir cómo debes de comer. Claro. No le preguntes al barbero si necesitas un corte de pelo, se suele decir, ¿no? Entonces, Así es, así claro, claro. Tengo que decir, en relación a esto, uno de tus últimos posts de Instagram es así, directamente dices que el pan es adictivo. Explica, ahonda un poco en esto, porque que todavía hay gente que no se... que esto le puede sorprender. Probablemente no, pero al menos puede haber algún porcentaje de gente que esto le sorprenda. Habla un poco del pan, ¿por qué es tan importante? Adictivo poco, Jesús. Es poco, ¿no? Seguramente que se haya dado el caso de alguien que nos está viendo, vamos, 100%, de que haya ido a la panadería a comprar un pan recién hecho calentito y haya cometido el error de coger un pedazo y llevárselo a la boca. Ese pan no llega entero a casa. Más de la mitad de la barra se la ha comido por el camino. De hecho, si te fijas en el restaurante, a mucha gente, cuando le ponen el pan sin el plato de comida aún, llega la comida y ya se ha comido el pan. Fíjate el nivel de adicción que está generando en la población. Y esto obviamente tiene su explicación, ya que el gluten, la proteína, una proteína que contiene el trigo, la hidrólisis de gluten libera sorfinas que estimulan los receptores de morfina en el cerebro. O sea, dando sensación de placer y bienestar tremendo cuando pruebas pan. Por eso a tu cerebro le flipa y por eso cuando lo ve y lo huele y lo escucha crujir te lo pide. Claro. Porque es adicción. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un alcohólico realmente nunca se cura del alcoholismo. Lo que pasa es que lo deja de tomar para siempre, deja de ir a los sitios a donde iba a beber y digamos que lo pone en remisión. Yeah. Con el azúcar y los carbohidratos refinados y esta comida que nunca antes en la historia habíamos comido, que genera mecanismos en el organismo que no son naturales, sucede exactamente lo mismo. Yo me considero adicto al azúcar y al pan y tal. Lo que pasa es que estoy concienciado y sé lo malo que es y me resisto. ¿Pero a quién no le apetece comer pan? Pues claro que sí, Claro. con lo bueno que está. Pero esta es la realidad y hay que decirlo. Yeah. ¿Cuáles son los problemas principales que causa? Así como, ya sé que no vamos a enumerar todos, pero los más frecuentes que te encuentras tú, porque una de las cosas que también quiero decir, que una de las razones por las que en Vida Potencial nos encanta tu perfil, es porque cumples un perfil como el tuyo con ambos requisitos, es decir, una formación académica muy sólida, mucha investigación y práctica en consulta, porque hay mucho comunicador ahí fuera, que está genial y es necesario, pero que basa toda su estrategia de comunicación en evidencia científica. Genial. Pero creemos que es muy importante que tenga más peso o tenga una voz más importante en la llegada mediática aquellas personas que combinan ese trabajo de investigación, esa solidez de la evidencia científica con haber estado detrás de una mesa con un montón de gente con problemas reales y buscando soluciones reales, ¿no? Entonces, en tu experiencia en consulta, ¿cuáles son los problemas más frecuentes asociados al consumo de pan y cereales, por ejemplo, por limitarlo? Bien, pues
Son muchos y tiene mucho sentido que eso suceda. Al final, yo he tenido la suerte de criarme pues con un amigo de mi padre que es antropólogo, tiene la portada reciente del National Geographic Ah, del fin del Homo neandertal, qué la bueno. hizo él. Claro, ahí es cuando yo empecé a plantearme que la especie humana no son 100 años, es que son 2,5 millones de años. Y era una persona que me decía pues que si ¿Cómo se llama esta persona? Antonio Rodríguez, Antonio Rodríguez. investigador top, una eminencia y un cerebro increíble. Mm, Yo cada vez que le preguntaba algo, pues es de lo que al momento te da 10 referencias en 5 minutos y te ya. desarrolla un testaco de una simple pregunta que le había hecho, ¿no? Tremendo. Y, y claro, pues te das cuenta que el ser humano ha estado 2,5 millones de años sin comer cereales y sin comer trigo hasta la agricultura, que han sido 10.000 años. Entonces, nuestros genes se han forjado en glaciación, se han forjado en ausencia de comida, se han forjado en escasez, se han forjado pues a base de caza y recolección, no haciendo pan. Entonces, es normal que suceda lo que pasa a día de hoy, que al menos el 33% de la población tiene anticuerpos a la gliadina de gluten en sangre. Y eso que son los que están diagnosticados. Esas son las tasas que estuve el otro día haciendo una búsqueda y viendo resultados. Hay mucho celíaco sin diagnosticar y mucho sensible al gluten con todos los síntomas sin diagnosticar y que, bueno, pues el gluten le está generando daños. Al final, tiene mucha asociación con la permeabilidad intestinal por un proceso un poco más complejo Mm, que suelo explicar en mis redes, que son microperforaciones que suceden en el intestino. Y claro, cuando uno tiene el intestino dañado, pues sufre lo que yo le llamo las 4D, que es lo que me dice que hay mala tolerancia al cereal, que son dolor abdominal, distensión, digestiones pesadas y diarrea. Yo en consulta veo a gente que vive crónicamente con eso y encima lo tiene como normal en el día a día, ¿no? Para él es normal, lleva así desde pequeño. De hecho, ha acudido a mí para perder peso y no se ha dado cuenta que estaba enfermo, que estaba claro, inflamado. claro. Entonces, el gluten pues tiene mucha asociación con permeabilidad intestinal, además de que es adictivo y además, por lo que he comentado, y además que tiene también antinutrientes, los cereales, y de eso poco se habla, pero es muy importante sobre todo en una persona que ya tiene esa permeabilidad intestinal, porque pueden pasar al torrente sanguíneo y generar deficiencias nutricionales de hierro, de zinc, que son las que yo veo que tienen los pacientes. Son deficiencias subclínicas porque de normal el doctor no te va a medir el zinc, no te va a dar el hierro y con suerte la vitamina D, colesterol y poco más, ¿no? Pero cuando me pongo a ver el perfil de minerales, tiene carencias tremendas. Normal que te encuentres cansado y así de mal. Si es que estás consumiendo algo que te roba los nutrientes, como sucede con los cereales, con las lectinas, con los Claro. fitatos y todos los antinutrientes que tiene. Ujú. O sea que gran parte de esos problemas que tanta gente tiene que quizá ni siquiera lo sabe, puede venir del pan y cereales en general, del gluten sobre todo, ¿no? Totalmente. Hay Ya. un eje intestino-cerebro Mm, que la gente no lo conoce. Y mira que hay publicaciones al sí. respecto y libros de doctores, de neurólogos, que cada vez los neurólogos hablan más de estos problemas del cereal a nivel del sistema nervioso, como una permeabilidad en el intestino Mm, puede generar una autoinmunidad. Cuando pasa una proteína a mi torrente sanguíneo en una zona donde no debería estar, pues mi sistema inmune va a ir ahí a ver qué ha pasado, ¿no? Dice, no ya. es normal, como un agente patógeno. Si yo lo repito día tras día, mi sistema inmune se puede revolucionar y puede acabar atacando a un órgano, bien sea el páncreas y generando una diabetes tipo 1 o la tiroides y generando Hashimoto, por ponerte dos ejemplos. Y así con todas las autoinmunes. O sea, en el cereal al final acaba estando el origen muchas veces de una autoinmunidad. Por supuesto, la salud es multifactorial y Claro. no va a ser solo causado por el pan. Esto va de muchos hábitos. Suele suceder que la gente que más pan come y que más carbohidrato refinado y cereal refinado come, pues son los que peores hábitos tienen. Entonces, Hay como correlación ahí, ¿verdad? exacto, es echar más leña al fuego. Ya. ¿Cómo, es decir, a ti te viene una persona a consulta que quizá, como decías ahora, viene porque quiere perder peso y resulta que tiene distensión intestinal, tiene diarreas, tiene, en fin, tiene un conjunto de problemas digestivos y entonces supongo que se lo haces ver y él te dice, ah, coño, eh, ¿cómo,
¿Cómo les recomiendas que vayan retirando la ingesta de pan? Porque, como Bien. decías al principio, es adictivo. Alguien que nos está escuchando dice, hombre, pues mira, voy a hacer la prueba yo de intentar ir quitando el pan, ir quitando los cereales. Si no totalmente, voy a intentar reducirlo. ¿Tienes alguna estrategia que recomiendas para Sí. hacerlo? ¿Cómo lo haces? Primero hay que explicarle el por qué, porque yo creo que si no entiendes algo, no lo vas a aplicar solo porque te lo haya dicho alguien, ¿vale? Entonces, el claro ejemplo es el propio nombre del cereal. Cebada, ¿por qué se llama cebada? Porque está para cebar a los cerdos y a los animales, ponerlos muy grandes y así obtener el alimento, ¿no? Entonces, a las ocas, para sacarle el hígado graso, se les peta a maíz, que tiene fructosa, que tiene un poder lipogénico bestial. La grasa hepática no se crea a partir de la grasa dietética, solo se metaboliza en el hígado el 5%. Viene todo del exceso de azúcar cuando yo tengo mi reserva ya llena. Entonces le explico que él tiene unos depósitos de azúcar, se llama glucógeno muscular y hepático. Y yo si como pasta, pan o arroz, cereal, lo voy a llenar. Y si no hago deporte, no lo quemo. Y cuando yo tengo el vaso de agua lleno y sigo echando más agua, tendré que meter ese agua en algún lado, ¿no? Pues el cuerpo lo transforma a grasa. Y eso ya les cambia la mente por completo, porque dice, ostras, yo pensaba que es que la grasa que acumulaba venía de la grasa que como. Que puede ser también en un metabolismo ineficiente, pero normalmente la gente no se pasa en pescado, en carne roja, en aguacate, en huevos, no, la gente se pasa en carbohidratos refinados. Y cuando tengo mi depósito lleno, el cuerpo, por un proceso que se llama lipogénesis de nuevo en el hígado, acumula ese carbohidrato y dice, ¿cómo las ocas pueden generar un hígado graso tan rápido con cero grasa? Solo maíz y zumo de fruta, es lo que comen. Entonces, cuando uno entiende eso ya le va cambiando un poco la perspectiva y pues eso, le explico todo lo que he comentado a nivel digestivo, todo la permeabilidad intestinal, le enseño su análisis, le digo por qué tiene los triglicéridos tan altos, que es a causa de este exceso de azúcar que genera grasa, y cuando yo no tengo la capacidad de acceder a la grasa porque estoy constantemente bombardeando azúcar a mi sangre, mi cuerpo tendrá que usar ese azúcar y con la insulina alta pues no podré acceder a la grasa. Cuando le explicas todo esto, pues va tomando conciencia. Oye, que tú tienes la insulina así de alta por el carbohidrato, no por la grasa. Y al final lo aplica. Cuando lo aplica ya nota una mejoría bestial a nivel digestivo y lo primero que me dicen, oye, estoy súper deshinchado y ya no me duermo después de comer. Yo antes desayunaba y ya en el trabajo me estaba durmiendo. Comía y me tenía que echar la siesta sí o sí, claro. Y le explico por qué era. Cuando uno es intolerante a la glucosa, no la metaboliza bien, le da un picazo bestial en sangre que le hace que se quede groggy, una hiperglucemia que te da sueño. Y claro, pues al final, cuando lo aplicas y empiezas a ganar tanto en salud, a mejorar síntomas digestivos, a encontrarte más enérgico, a encontrarte sin hambre cada 2 horas, a perder peso, a perder grasa, a verte mejor, ya todo va solo. Claro, cuando la gente empieza a ver resultados, Eso otra es. cosa cambia, ¿no? Totalmente. Ya dejan de fiarse tanto del dogma y pues decidir por ellos mismos. Claro. Hombre, son muchos años, yo lo entiendo, ¿no? Son muchos años oyendo el mismo mensaje de que las grasas son las culpables de todos los males del universo conocido, de que los cereales, el pan, las harinas, la pasta debe ser la base fundamental de la nutrición humana. Entonces, claro, son muchos años de repetición y al final la repetición pues funciona. Pero por suerte lo estamos cambiando eso. Sí, lo estamos cambiando. Poco a poco, pero sí. Oye, vale, entonces tenemos cereales, minimizarlos, principalmente el trigo por el tema del gluten y toda esta cascada de complicaciones digestivas y que luego pueden derivar en otras muchas cosas como autoinmunes y todo eso. Tema legumbres, otro tema también controvertido que históricamente en países como España se ha comido mucho por la posguerra y todo esto. Háblame de las legumbres. ¿Tú es algo que también invitas a tus pacientes a minimizar, como en caso de que digamos las recomiendes, en qué casos o no? Háblame de legumbres. Bien. ¿Cuál es tu visión de esto? Tema controvertido. Sí, porque, perdona un segundo, parece como que con los cereales ya se está empezando a ver que no hay debate, pero con las legumbres todavía hay un poquito, todavía hay una zona gris, hay una zona gris ahí, ¿no? Sí, exactamente.
Bueno, pues yo voy a decir obviamente siempre que va a ser mejor un plato de legumbres, un cocido de la abuela, que un plato de pasta o de pan blanco refinado. Obviamente, por sentido común, viendo su composición nutricional, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero llega un momento que la población está enferma. Algunos papers indican que solo el 75% de la población es metabólicamente sana y cosas que piden poco para catalogarlo como insano. O sea, Ya. imagínate si investigamos a fondo, ¿no? Entonces llega un punto pues que la gente tiene la mucosa intestinal dañada, tiene el intestino inflamado y las legumbres tienen un pequeño problema y es que son muy altas en FODMAP, que es un tipo de carbohidrato que fermenta mucho en el intestino y pues da muchos síntomas de gases, distensión en el abdomen, hay quien no va bien al baño cuando come legumbres y eso hay que tenerlo en cuenta, que te puede aliviar mucho eliminar un alimento que toda la vida se ha querido defender del humano, hasta el punto que tiene proteínas, que son esas lectinas que comentaba, que te dan, pues eso, tienen antinutrientes que se pegan al carbohidrato y generan incluso alergias alimentarias, pues para que no las comas. Ya. Hay personas que comiendo una alubia roja poco cocinada han acabado en el hospital intoxicados. O sea, la legumbre es algo que lleva un proceso de remojo, luego una cocción y aún así te sientan mal, o sea, eso tampoco puede ser muy bueno. Ya. Y evolutivamente hablando, pues tampoco tiene mucho sentido que sean necesarias para el humano. No la hemos comido toda la evolución y el clima no siempre las ha dado, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que tienen FODMAP, que no son de muy fácil digestión, que tienen que tener un proceso de cocción muy bueno y aún así siguen sentando mal a la gente y que además tienen antinutrientes que puede generar carencias, porque la gente va y piensa que hay que comer lentejas para el hierro, pero no sabe que tiene un hierro no hemo, que es el que se asimila mal. Y encima tiene antinutrientes, no lo vas a asimilar. Te digo yo, pones a una persona a comer solamente lentejas y no tiene el hierro alto, lo tiene bajo. Y además tiene una proteína, digamos que de segunda división. La gente sabe que hay proteínas de más o menos calidad. Hay una tabla, que es el valor biológico que se dice, de alimentos que los clasifica de más a menos en cuanto a calidad proteica. El huevo y la proteína whey, el suero de leche, lideran la tabla y luego pues se va reduciendo y tienen la puntuación 100 y a partir de esas pues van comparando el resto según sean de completas en cuanto a su aminograma, todos los aminoácidos esenciales que son importantes para que se dé la síntesis proteica. La población piensa que la proteína es masa muscular, no, la proteína es reparación de tejidos, es sistema inmune, es transporte, es vital para el humano, es un nutriente esencial. O sea, es mucho más allá que meramente los ladrillos de la construcción del músculo. Exactamente. Es fundamental para la salud humana, ¿no? Totalmente. Y claro, pues tiene un valor biológico de 40 y pico o 50, según el investigador, pues le da un poco más, un poco menos. O sea, muy bajo. Entonces, no me aporta tampoco nutrientes esenciales que no pueda encontrar en el huevo. Entonces, yo no le veo un motivo esencial para priorizar la legumbre a las carnes, los huevos, el pescado y el resto de vegetales, porque no tiene buena proteína, le faltan vitaminas y no me parece un alimento muy completo. Y además tenemos lo que digamos que sucede a nivel digestivo, ¿no? Esos síntomas asociados que tiene a su alto consumo. Entonces, desde mi punto de vista, no son el alimento ideal. Y si queremos ir a la percepción, a la perfección, pues yo lo eliminaría personalmente. Ya. Es como un alimento, como dice nuestro amigo J. Low Carb, es un alimento de supervivencia. de supervivencia, de subsistencia, ¿no? Sí, Bueno, eso es. que tiene sentido. Entre morirse de hambre y comer algo que te sienta mal, pues mejor comer algo que te sienta mal. Pero pudiendo comer cosas que te sientan muy bien y que te llevan a tu Totalmente. máximo expresión de humanidad y de ADN y de un montón de... joder, y de estado de ánimo y de bienestar, Sí, pues ¿por qué elegir alimentos de segunda división, no? ya, Es un poco el argumento, el argumento es ese, ¿no? Exactamente. El argumento es ese. Eso es. Oye, otros, digamos, profesionales de la nutrición y la salud como tú se centran más en, pues algunos en rendimiento deportivo, otros se centran mucho en pérdida de peso. Tú haces mucho trabajo de tratamiento de patologías, Así es. enfermedades y todo lo que nos has hablado ahora, ¿no? Entonces, em,
hemos hablado de minimizar cereales por todos esos problemas que da. Hemos hablado de minimizar, deduzco que tu visión es minimizar dentro de lo posible la ingesta de legumbres, también por lo que acabas de decir. ¿Qué otros alimentos están detrás también pues de esta inflamación subyacente, ¿no? Ujú. Que tristemente es tan prevalente también, ¿no? Este grado de inflamación que quizá mucha Claro, gente no sabe que tiene, que tú explicabas hace un exacto, rato, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué otros alimentos crees que conviene o recomiendas en general cuando te encuentras detrás de la mesa de una persona que tiene ese tipo de problemas que explicabas Ujú. antes? ¿Qué otros alimentos les invitas a minimizar? Bien, la gente tiene que entender que la inflamación aguda, puntual, es beneficiosa para el humano. Cuando yo tengo una infección vírica, por ejemplo, pues mi cuerpo se inflama para combatirlo. Cuando yo me doy un golpe en la rodilla, mi cuerpo se inflama para combatirlo. Ahora, el problema es cuando hay una inflamación, que es un auxilio del organismo de algo que no está pudiendo reparar porque la demanda funcional de esa enfermedad es superior a la capacidad que tiene el humano de combatirla. Un sistema inmune débil, un sistema cardiovascular ineficiente, poca densidad mitocondrial, etcétera. Entonces, cuando la inflamación es crónica, tengo un problema, porque eso es el inicio de la enfermedad, totalmente. El cuerpo se queda sin energía y se va oxidando y comienza a enfermar. Eh, ¿Cómo combato yo esa inflamación? Bueno, primero detectándola, para quien quiera saber, lo que tiene que hacer es un análisis de sangre y medir un poco la insulina, la proteína C reactiva, y ver así algunos marcadores de inflamación como la homocisteína, que seguramente en una persona inflamada van a salir muy altos. Y ahí es cuando se ve esa inflamación que a lo mejor no notabas porque lo habías asumido como normal en el día a día, pero que está prevalente. Y eso es lo que les sucede a la gente, es que cuando cambia de estilo de vida y empieza a comer bien, a cuidarse, a respetar ritmos circadianos, a hacer ejercicio, a descansar, se da cuenta de las afecciones que tenía antes que había asumido como normal. Como me pasó a mí, sin duda. Yo recuerdo una adolescencia con dolores de cabeza continuos, con hinchazón enorme, con un acné súper severo que parecía un cráter. Y claro, yo cuando cambié de alimentación y pensaba que estaba bien, me di cuenta de que estaba muy mal. Y eso es lo que le está sucediendo a la población actual, que piensa que está bien porque para ellos lo normal es estar todo el día hinchado, con sensación de cansancio crónico e inflamación, ¿no? De hecho, hoy en día, si alguna vez yo me salgo de la dieta y tal, yo lo noto. Yo sé que me va a doler un poco más la cabeza, que me va a salir algún grano, que voy a estar más inflamado el día siguiente, con menos energía, porque el cuerpo es así. Cuando se desinflama, la mínima que le das algo que le inflama, te lo va a decir rápidamente. Mientras que cuando yo estoy crónicamente inflamado, ni me doy cuenta. Y ahí es cuando yo veo en las analíticas de mis pacientes pues que sale la proteína C reactiva muy alta, la insulina muy alta, lo cual es inflamatorio en exceso, la homocisteína muy alta, el azúcar alto, etcétera. ¿Cómo combato esta inflamación? Bien, pues yendo a la causa del problema, que es ese estrés oxidativo, esa oxidación que va sucediendo en el organismo, que es ese exceso de insulina, que es todo eso que comentaba. Y bueno, pues por suerte tenemos herramientas en la alimentación con las que podemos combatirlo. Y es eso una de mis labores, ¿no? Ya. El ir a por herramientas naturales que hay. Como por ejemplo, mira, ya hablando de esto, ¿cómo utilizas tú el ayuno intermitente? Si es que lo utilizas, ¿en qué casos sí, en qué casos no? ¿O cómo Ya. afrontas tú el uso del ayuno y el ayuno intermitente? ¿O qué opinión tienes? Bien, bueno, yo tengo una opinión buena, porque es algo que uso muy a menudo. Es una herramienta muy top a nivel de sanar al organismo. De hecho, antiguamente cuando no había tanta medicación, ya decía Hipócrates que el ayuno es la mejor medicina, lo decían muchos médicos que no tenían de las herramientas que hay hoy en día para combatir la enfermedad, Mm. ¿no? De hecho, cuando uno está con gastroenteritis, pues el cuerpo le pide ayunar un día entero o dos. No tolera la comida. ¿Por qué? Porque necesita reparar su tracto digestivo. Cualquier animal que ves en un grupo de cerdos, cuando uno sufre una indigestión, se aparta. El cerdo no come y cuando se ha reparado ya se incorpora, ¿no? Pues a nosotros nos sucede lo mismo. Si estamos inflamados y hemos estado toda la vida en sobreabundancia de alimentos, llegará un momento que tengo que darle un poco de pausa a la máquina, ¿no? Y activar los mecanismos que son premios Nobel a día de hoy, como es el japonés con la autofagia, Mm.
que es un proceso de reciclaje que tiene el organismo, donde durante muchos años se ha sometido a un exceso de azúcar circulante en sangre, de detritos, de toxinas, de virus, parásitos y toda esa basura biológica que está en mi organismo que necesito eliminar del medio para construir nuevas proteínas. Reciclaje, que es lo que es la autofagia. Entonces, cuando yo supero ya las 12, 14 horas de ayuno, 16, mi cuerpo ya va entrando en un proceso de reciclaje. Y es eso lo que necesita hoy en día la población, reciclar las proteínas aberrantes y convertirlas en nuevas, eliminar mitocondrias disfuncionales para crear unas nuevas. Y así es cuando uno ya va ganando mucha energía y lo notan todos los pacientes. Quien ya comienza a ayunar y se adapta a su día a día el ayuno, no quiere volver a las 5 comidas y a comer cada 3 horas porque se encuentra desinflamado, se encuentra bien, con energía y sobre todo que diferencia el hambre real del emocional. Gana flexibilidad metabólica, que es la capacidad del cuerpo de acceder a su reserva de grasa, porque me hubiera gustado ver a mí, a un neandertal, dependiente de la glucosa, que si no come un día no puede ir a cazar en ayunas. Claro. Si fuera por las personas que encontramos hoy en día que no pueden subir unas escaleras con 12 horas de ayuno, no habríamos evolucionado, ya te digo yo. Entonces se trata un poco de volver al origen, ganar esa capacidad de usar tu reserva de grasa como energía y además usar el ayuno para sanar. Deja de darle tanta comida al cuerpo que necesita repararse. Tu problema ha venido de abundancia, de sobreabundancia, no de escasez, ¿no? Claro. Entonces, el ayuno en esos casos lo suelo aplicar, funciona mucho en diabetes tipo 2, sobre todo, donde hay una hiperinsulinemia y el ayuno básicamente la cura. Ahí están los ensayos clínicos del doctor Jason Fung, donde ha mostrado que el ayuno la cura literalmente, devuelve la insulina a niveles normales. Sucede con la hipertensión y suceden con muchas patologías como son las digestivas y esos diagnósticos por descarte que hay de que colon irritable, que no sabes exactamente qué está pasando, pero tienes el tubo digestivo inflamado, pues va a permitir que se repare. Sin embargo, hay casos pues donde obviamente no va a ser la mejor estrategia. Al principio, en la diabetes tipo 1, que es muy distinta a la tipo 2, si el diabético no sabe usar bien la grasa como energía y no es flexible metabólicamente, le puede dar una hipoglucemia y tendremos un problema. Bueno, esto en todo el mundo. Quizás claro. Primero lo que planteo es preparar al cuerpo para el ayuno. Vamos a eliminar toda la porquería de alimentación que nos está haciendo dependiente de la comida, vamos a subir un poco la grasa saludable, vamos a espaciar las comidas, vamos a respetar los horarios, cenar temprano, ir a la cama con el estómago vacío y poco a poco ir separando la cena del desayuno hasta que llegue un momento de que, bueno, no he cenado y he podido dormir perfectamente y me he despertado con energía. O, mira, he ido a entrenar en ayunas y es que he rendido como nunca, ¿no? Entonces, esa sería un poco la transición, ir preparando al organismo para hacer el ayuno, porque al principio, si no, todo de golpe, pues te puedes sentir un poco raro, que como que el cuerpo no tira, que claro. Necesitas de tu tostada por la mañana, porque si no, no rinden, ¿no? Y bueno, pues la hipoglucemia obviamente al principio es un riesgo real que se puede dar, pero si preparamos al cuerpo para ello, no habrá problema, porque ya los procesos de creación de glucosa del cuerpo a partir de la grasa son eficientes y el hígado la va a producir, pero al principio es un reseteo metabólico total y hay que tener cuidado y hacerlo con paciencia. ¿Qué casos quizás no conviene hacer el ayuno? Pues aparte de esa diabetes tipo 1 al principio, que luego va fenomenal, casos de desnutrición quizás no sea lo más apropiado comer, gente que tiene muy poca masa muscular, que también es peligroso, hay algunos casos de caquesia, que no conviene quizás hacer ayunos muy prolongados, como es el caso del cáncer cercano a la quimio, da muchos beneficios, pero no puedes mantenerlo siempre porque también necesitas mantener la masa muscular, que las personas a más masa muscular, pues más supervivencia se ha visto en cáncer. Hay que hacer un equilibrio ahí quizás, sí, usarlo estratégicamente para lo que queremos, pero también usarlo para que no perdamos la masa muscular y tengamos el cuerpo fuerte, ¿no? Para lidiar con el cáncer, por ejemplo. Y bueno, pues en caso de aumento de masa muscular, ahí está la controversia, pero al final para crecer hay que comer y la ganancia de masa muscular es un proceso energéticamente muy costoso. Entonces quizás los ayunos prolongados ahí no sean lo mejor, pero el intermitente de 12 horas, 14, 16 a veces para dar un reposo al tracto digestivo, pues te van incluso hasta beneficiar al fin y al cabo.
Por ejemplo, has tocado ahí un tema también que los tenemos un poco abandonados, ¿no? Parece como que el problema más generalizado es el sobrepeso, la inflamación, problemas digestivos, pero también hay un grupo de personas ahí fuera que quieren subir de peso, quieren ganar masa muscular y se quieren seguir beneficiando de pues los grandes beneficios del ayuno intermitente, de la dieta cetogénica y todo esto, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ahí, esta es una pregunta que siempre hago a la gente que viene al podcast. ¿Qué estrategias invitas a la gente a que pruebe para intentar, dentro de un margen de todas estas variables, de mantener cierta práctica de ayuno intermitente, cierto estilo alimentario de alto porcentaje de grasas saludables, de proteínas, de manera que no haya esos picos glucémicos que decías, pero que al mismo tiempo favorezca una ganancia de masa muscular? Porque esta pregunta nos la hacen mucho, seguro que a ti también te pasa, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué sugerencias das o qué les dices? Bien, normalmente empiezo mirando cómo están por dentro, ¿no? Porque para crecer hay que estar muy sano, hay que estar sensible a la insulina con bajo porcentaje graso, porque va a garantizarme de que mis hormonas están en equilibrio y me van a permitir anabolizar músculo y no grasa. Hay mucha gente que quiere ganar masa muscular teniendo un porcentaje graso alto. Y aquí a lo mejor sí hay que ir a cetosis y ayuno, mejorar, ganar sensibilidad a la insulina, y aumentar mis niveles de testosterona y luego ya introducir el carbohidrato de tal manera que yo lo asimilaré, lo acumularé como glucógeno y me beneficiaré incluso con él porque estimula pues vías como la IGF-1 y tal que son anabólicas, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué recomiendo? Bueno, primero eso, ver que estamos sanos, partimos de una insulina estable, de unos niveles de azúcar sanos y un porcentaje graso bajo, una testosterona alta. Entonces, para ganar masa muscular yo sí que recomiendo, si quieres mantenerte saludable, eso, no tener esos picos de glucemia y tal, usar estratégicamente recargas de carbohidrato tipo paleo, como es el tubérculo, fruta de temporada o incluso miel cruda, que es algo que lo que va a hacer es reponer tu glucógeno muscular y ayudarte a rendir en deporte pues que sea más glucolítico, ¿no? Por así decirlo. El anaeróbico es totalmente distinto, el aeróbico que diga es totalmente distinto, y darte ese estímulo sobre todo con 3 o 4 ingestas al día, porque vas a disparar la síntesis proteica más veces. Entonces lo que recomiendo es, pues vamos a mantener la grasa alta, el carbohidrato bajo, pero vamos a introducir recargas de este carbohidrato saludable que tolere tu tracto digestivo para buscar esa ganancia, ese plus que me van a dar, esa recuperación tras entrenar que me van a dar los carbohidratos. Hay que reconocer que hay deportes muy glucolíticos donde pues te puede dar un extra. Pero claro, aquí ya entramos en lo de siempre. Me conviene si luego me voy a encontrar peor, me va a rentar ganar tanta masa muscular para comer más veces al día. Es una decisión que tiene que tomar ya cada uno, ¿no? Hasta dónde quiere ir y qué le compensa, ¿no? Entonces, resumiendo, los pacientes que yo tengo, que son muchos, en los que se quieren manejar en este mundillo del ayuno intermitente, de las dietas low carb, de comer más alto en grasa y tal, pero quieren ganar masa muscular. Entonces, la manera de simular ese estado, pero buscando el aumento de masa muscular es, pues, no hacer ayunos intermitentes tan largos, reducir un poco las horas, meter más ingestas al día para estimular más veces la síntesis proteica y hacer alguna recarga puntual de un carbohidrato saludable que a ti en tu caso en particular no te va a hacer daño porque estás sensible a la insulina y no es algo que evolutivamente no hayamos comido nunca, porque después del duro invierno llegaba el verano que te daba la fruta de temporada. ¿Por qué no aprovecharla en verano? Claro, pero en temporada... Boniato, ese tipo de carbohidratos te refieres, ¿no? Boniato, patata, yuca, raíces y tubérculos naturales, fruta de temporada y miel cruda, sobre todo, pues bueno, los frutos rojos, frutos con menos carga glucémica quizás, claro, que son más parecidos a los que evolutivamente hemos consumido y que sí tienen una cantidad de carbohidratos pues que nos van a ayudar a nuestro objetivo en particular. Ya, y con un índice glucémico más bajo que no dispare ahí la... Exactamente. Háblame de carne. Háblame de carne, Alejandro. Bien. Históricamente, y todavía esto es algo que está en el discurso colectivo, se ha repetido hasta la saciedad que la carne es malísima también y, bueno, pues junto a otras muchas
cosas es la razón detrás de el cáncer y no sé cuántas enfermedades terribles más. Parece que por fin ya se está viendo, hay un montón de estudios también científicos que muestran lo contrario, pero parece como que cuesta que cambie la marea, aparte de que estamos viviendo pues una época en las que también, bueno, pues hay otras tendencias en la sociedad pues hacia el veganismo y parece Ya. como que a veces la realidad se adapta al discurso deseado muchas veces, ¿no? Tú sí recomiendas comer carne. Háblame de la carne. Sí, Discúlpame. Sí, pero realmente la pregunta que te quería hacer, primero es que me hables de la carne y de cómo ves tú esto, pero y sobre todo la pregunta más precisa que te quiero hacer es, no toda la carne está hecha igual, no toda la exacto, carne es de la misma exacto. calidad. Ahí es donde vamos. Vale, te imaginas la pregunta que te voy a Sí, hacer entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, comer una carne de mala calidad o no comer carne o sustituir una carne de mala calidad, perdón, por otro tipo de proteína alternativa como huevo, bien, pescado o yo qué sé? bien. Bueno, el problema que hay con la carne es que los estudios que hay realmente son epidemiológicos. Que yo no soy quien diga que la epidemiología no sirva, porque gracias a eso, por ejemplo, se descubrió que el tabaco era malo. Pero ya para hacer causalidad, es decir, que correlación no implica. Explica en qué consiste eso para que la Claro, gente entienda. los estudios epidemiológicos al final son encuestas telemáticas y telefónicas donde te preguntan por tal hábito como comer carne. Y a partir de ahí sacan que, por ejemplo, los que más consumen carne, pues más obesidad tienen y más cáncer de colon tienen. Por lo tanto, los investigadores correlacionan el consumo de carne con el cáncer de colon, porque las personas que más lo comen, que más comen carne, pues más cáncer de colon tienen. Sí, pero ¿qué hábitos tienen esas personas? ¿De qué tipo de carne estamos comiendo? ¿Fuman o beben? ¿Descansan bien? Claro. ¿Qué estilo de vida llevan? ¿Qué otro tipo de cosas hacen aparte de comer carne? Exacto, ¿Y qué comen con esa carne? exacto. ¿Qué es lo que acompaña a esa carne? Claro. Que quizás sea eso lo que te inflama y te enferme. Entonces, la epidemiología no puede tener en cuenta eso. Y para eso tenemos los ensayos clínicos controlados, donde cogen a un grupo de humanos, le cambian un hábito, como es la introducción de mayor consumo de carne, le quitan otros hábitos perjudiciales para poder asociar y decir que es causa de algo. ¿Y sabes qué? Que a día de hoy es que no hay ni un solo ensayo clínico que haya podido demostrar que la carne aumenta el riesgo de tener cáncer de colon. Los estudios que hay pues son esa epidemiología de personas que tienen un estilo de vida pues pobre, Claro. que te lleva directo a enfermar. Entonces, pregunto yo, ¿cómo el alimento que ha permitido que estemos aquí hoy en día, que hay una hipótesis de los antropólogos que son investigadores sin conflicto de interés que dicen que la hipótesis del tejido caro, que el consumo de carne fue lo que permitió que el cerebro se desarrollara y con eso pudimos acortar pues, nuestro intestino, ¿no? Porque no podíamos mantener un intestino tan grande, ¿no? De hecho, por eso la vaca está diseñada para comer pasto porque tiene 4 estómagos para digerir la celulosa y el humano pues tiene el estómago de los carroñeros. Si lo ves es exactamente igual el tracto digestivo porque fue el consumo de carne lo que nos permitió desarrollar ese cerebro y sin la carne no estaríamos aquí hoy en día. Entonces, otra cosa muy distinta es cómo ha comido ese animal y qué composición está teniendo algunas carnes de hoy en día y que quizá eso no sea tan beneficioso. Pero ese tema es muy distinto a decir que la carne de una vaca que ha comido pasto bajo la luz solar de cáncer de colon, un filete fresco. Es que no es lo mismo. Claro. Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué carne comemos? Bien, pues obviamente lo ideal es de animales que hayan estado pues bajo la luz solar, que sea carne de pasto ecológica, que te garantice que por lo menos ha visto la luz, que ha estado comiendo al menos una cantidad de la comida que debe de comer y que no vive en estrés crónico como si lo haría un animal que está todo el día encerrado en oscuridad, que también los hay, ¿no? Entonces, si no puedo conseguir esa carne que además tiene mejor perfil de grasas, tiene grasas omega 3, la carne que ha comido solamente maíz y no ha visto la luz del sol tiene más omega 6, que es algo que nos inflama si desequilibramos ese ratio.
En ese caso, si no tengo acceso a la carne de pasto o ecológica, pues lo que habría que priorizar es cortes más magros y meter la grasa pues de fuente vegetal, aguacate, aceitunas, cacao, aceite de coco, aceite de oliva, y compensar de ahí la necesidad biológica del consumo de grasa a raíz de unos productos pues que no tengan tanto omega 6, que es lo que sucede. Cuidado con el exceso de cerdo y cortes grasos del cerdo que solo ha comido cereal y que no ha visto la luz solar, porque va a tener mucho omega 6. Entonces, pues los cortes más magros, y así complemento la grasa con la fuente vegetal, o por ejemplo el huevo, con unos huevos ecológicos que han estado en libertad las gallinas, o incluso con el pescado, que es una grasa magnífica, y a día de hoy también tenemos pescado salvaje, hay mucho de piscifactoría, pero también puedes encontrar unas sardinas, las sardinas son todas salvajes. Sí, sí, sí. Las sardinas son un súper elemento, Son ¿verdad? todas salvajes. Y hay muchos sitios que venden salmón salvaje que cuando lo pones al lado de piscifactorías que ni se asemeja. Es como, sí, sí. Parecen de otro país. Totalmente, totalmente, Sí, sí, eso sí, es sí. así. Entonces hay opciones, hay alternativas. Sí, ¿Vale? porque ese es un problema con el que se encuentra mucha gente, ¿no? Que siempre estamos Ya. como diciendo que es muy importante que la carne sea de producción ecológica, de pasto, pero bueno, es más cara y hay mucha gente que simplemente pues no puede o quiere invertir en eso, o B, hay muchos lugares en el mundo donde simplemente es que no hay acceso a eso, ¿no? Entonces es una pregunta Totalmente. muy frecuente, ¿no? Exacto. O sea que cortes magros Y y completar la grasa pues, con otras fuentes de pescado, huevos y grasas vegetales que hay mm, muchísimas. Esa es la idea. Em, ya hemos hablado de casi todo lo que quería hablar. Solo me queda una cosa, digamos, de el hardcore nutricional, porque la has tocado antes de pasada, pero sí me gustaría que ahondaras un poquito. Ujú. La resistencia a la insulina es otro de los grandes males del mundo en el que vivimos. Como bien has explicado tú al principio, consecuencia de la alimentación alta pues en cereales, en alimentos de alto índice glucémico, que está constantemente disparando la glucosa en sangre y la Ujú. insulina y todo esto. Has tocado un poquito herramientas para revertirla. Creo Ujú. que lo has nombrado antes con el ayuno intermitente. Exacto. ¿Qué más o sea, qué más recomiendas a alguien que de repente se da cuenta como resultado de unos análisis de sangre o que yo aquí invito a la gente a que lo haga para saberlo? Porque hay mucha gente que, que tiene resistencia a la insulina y es que no lo sabe. Muchísima, ¿no? Totalmente. Prediabéticos. Entonces, alguien está viendo esto, de repente por un análisis de sangre, por una revisión médica en el trabajo, por la razón que sea, Ujú. le dicen, oye, que es que eres prediabético, perdón. Hábitos nutricionales para intentar revertirla. Alejandro Pérez, nutricionista. La resistencia a la insulina es una epidemia mundial que estamos experimentando a día de hoy y que no solo va ligado a la diabetes, sino a enfermedades como el Alzheimer, que ya se sabe que es la diabetes tipo 3 o así le llaman los investigadores del terreno, ¿no? Es algo que viene ligado a los hábitos. Es decir, yo cuando abuso de un antibiótico para matar a una bacteria, Hmm. mi bacteria se puede volver resistente al mismo. Se hace Si más yo, fuerte. exactamente. Si yo estoy bombardeando constantemente la insulina en sangre por lo que estoy comiendo, me puedo volver resistente a la insulina y mis receptores celulares de insulina están ya saturados. Sin embargo, el azúcar sigue alto porque no hay insulina que la metabolice. Y mi páncreas sigue echando más insulina porque ve que está subiendo el azúcar. Que la insulina es la que permite que un receptor dé entrada al azúcar a la célula, para quien no lo sepa. Claro, si tengo el azúcar alto, sigo comiendo carbohidratos refinados que dispara el azúcar en sangre y no puedo meterlo, voy a seguir echando más insulina. Entonces estoy agravando la resistencia por un lado y además generando una glucotoxicidad bestial en el organismo. Y es ahí cuando se genera la prediabetes y la diabetes. Entonces esto es multifactorial, viene por alimentación y viene por los demás hábitos de vida, como es la falta de ejercicio, donde una falta de masa muscular, que eso no solo se da en personas delgadas, sino obesas. Muchas personas obesas sufren de sarcopenia y no lo saben. Porque la falta de músculo me lleva a que tenga pocos receptores de insulina en el organismo. Si yo creo células, creando masa muscular, más receptores de insulina tendré y mejor la voy a metabolizar, el azúcar. ¿Vale? Entonces la idea es
hacer ejercicio de fuerza sí o sí, como tratamiento base, ejercicio de fuerza, para tratar de aumentar la masa muscular, que ante esa tensión mecánica que recibe mi músculo, este se vea obligado a crecer para soportar el esfuerzo, que es así como se crea el organismo se adapta a ello, para crear nuevas células con nuevos receptores de insulina y ya bajar la hiperinsulinemia. Esto va de la mano del ayuno intermitente, como ya he mencionado, porque obviamente si no hay ingesta, mi insulina no se dispara. Entonces, ¿qué mejor manera de bajar la insulina que no comiendo? Y ya si juntamos ejercicio de fuerza en ayuno, es un protocolo, debería ser la base hoy en día en sanidad pública para los diabéticos tipo 2, personas con Alzheimer y demás enfermedades asociadas a la resistencia a la insulina, que al final casi todas tienen su asociación, ¿no? Claro. Y en cuanto a alimentación, pues deberíamos tener en cuenta, muy en cuenta, el aporte del carbohidrato. ¿Es el carbohidrato exactamente lo que te causó resistencia a la insulina? Pues quizá haya sido multifactorial, pero una vez soy resistente a la insulina, es que no tolero, aunque el carbohidrato sea saludable. Claro. Si yo me tomo una banana, pues aunque sea una fruta, me va a disparar el azúcar y no voy a ser capaz de metabolizarlo porque soy resistente a la insulina. Y aquí es cuando diferenciamos dietoterapia de recomendaciones generales de salud, ¿vale? Mucho cuidado con los resistentes a la insulina con carbohidrato, aunque sea fruta. Incluso aquí la miel también me puede generar un problema, también me puede disparar el azúcar, incluso una gran cantidad de patata. Aunque hemos hablado que son carbohidratos que evolutivamente tienen sentido consumirlo de vez en cuando yo ya soy resistente a la insulina tengo que limitar el carbohidrato y tirar por una alimentación más alta en grasa y moderada en proteína. Es cierto que la proteína también estimula la insulina, pero también el glucagón, que es la hormona antagónica a esta. Es decir, cuando yo tengo la insulina baja, me sube el glucagón que me permite pues acceder a mi reserva de grasa. Cuando tengo la insulina alta, pues solo estoy acumulando. Es la hormona de engorde, digamos, la anabólica. Y puedo crear músculo, pero también grasa. Y si hay hiperinsulinemia crónica, no accedo a mi reserva de grasa. Así se ven en los estudios las gráficas que lo reflejan. A más insulina, menos uso de grasa. Menos insulina, más quema de grasa. Entonces, en cuanto a alimentación, pues sí, la proteína me la va a disparar, pero también me va a subir el glucagón. ¿Vale? No es lo mismo que con carbohidratos y por eso con dietas cetogénicas, aunque tengan suficiente aporte de proteína, se ha visto un buen ratio insulina-glucagón. Entonces la grasa estimula cero la insulina, aunque yo me tome un café con mantequilla, un Bulletproof por la mañana, pues no me va a estimular apenas la insulina, la grasa que hay, como sí lo haría pues tomar una proteína magra sola, como es una proteína whey. Ahí sí quizás tengo que tener un poco más cuidado. Por eso la dieta alta en grasa para bajar esa estimulación de la insulina, equilibrar el ratio insulina-glucagón, aumentar la saciedad porque la grasa y la proteína son los dos macronutrientes más saciantes y mantener una energía estable todo el día porque cuando accedo a un combustible que es ilimitado, pues yo me encuentro enérgico constantemente, como en la grasa. Si dependo de uno que rápidamente se agota y en cuanto me baje un poco en sangre yo necesito comer, pues entonces estoy jodido. Claro. Entonces voy mal. Claro. Entonces esa sería la idea, una alimentación low carb cetogénica, ayuno intermitente con ejercicio de fuerza y sobre todo ritmos circadianos, que esto es algo que está cada vez más en auge. Por suerte. Fue hace poco cuando los 3 investigadores recibieron el premio Nobel por descubrir el reloj biológico interno de nuestras células, que se ponen hora con la luz natural, pero es algo importantísimo para el ser humano. Por la noche esta sensibilidad a la insulina desciende porque no estamos preparados para pegarnos atracones de noche. La melatonina tapona las células beta del páncreas y la producción de esta insulina es menor. Entonces, si soy resistente a la insulina y yo le meto ahí un bombardeo de carbohidrato de noche, estoy haciendo mal, ¿vale? Entonces hay que cenar temprano o no cenar directamente y hacer el ayuno saltando la cena, que es lo que evolutivamente tiene más sentido, el comer con las horas de luz. Entonces ese sería el tratamiento y por supuesto pues ya completar con luz solar, earthing y todas esas cosas. Pero bueno, eso que has hecho en realidad es lo que deberíamos hacer todos, aunque no tuviéramos resistencia a la insulina, aunque no fuéramos prediabéticos ni diabéticos, ¿no? Exacto, entonces, sí, no, totalmente. Volver a ser humanos otra vez. Totalmente. Sí. Alejandro, antes de acabar, te quiero hacer alguna pregunta un poco más personal. Esta es una pregunta que me gusta hacer a la gente porque dice mucho sobre la persona. ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión radicalmente en los últimos años? Sí, 2 cosas, la sal y el sol. La sal y el sol. A ver, ahonda en eso. Sí, yo pensaba que la sal era causa directa de hipertensión.
¿sabes? Porque era lo que te decían en la universidad, porque era lo que escuchabas en la televisión y porque era lo que más se extendía entre la gente, ¿no? Yo de pequeño tengo el recuerdo de una vez meter el dedo en un paquete de sal, llevármelo a la boca y mi padre, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que Ya. eso es malísimo. Y de ver a mi amigo comer, echar sal al pollo y decirle al padre, ¿qué quieres? ¿Coger un infarto con, con 30 años? Ya. Entonces, siempre ha estado muy criminalizada, pero la realidad es que estamos viendo que la retención de sodio en la hipertensión no es más que una consecuencia de una falta de oxigenación en los tejidos. Hay un investigador que es el doctor James D. Nicolantonio, que es el que más ensayos clínicos y estudios tiene en humanos sobre salud cardiovascular y sal realizados, que ha sacado hasta un libro de esa recopilación que se llama The Salt Fix, donde pues te enseña cómo la sal no es causa de hipertensión y cómo es un nutriente esencial que el ser humano necesita. Entonces, esa hipertensión se está viendo que es a causa de un metabolismo ineficiente. Suele ser de falta de oxigenación de los tejidos, donde el cuerpo ante tal va a pedir más oxígeno. Entonces, la presión arterial me va a subir. Pero Ya. eso viene a causa de hiperinsulinemia, de baja densidad mitocondrial y de otros factores ajenos a la sal. Aquí la sal no causa nada. No causa nada. De hecho, la hipertensión es un estado prediabético. Yo en todos los pacientes hipertensos que tengo o tienen diabetes tipo 2 o tienen prediabetes. Están al límite Ya. de la diabetes. Todos tienen azúcar alto e insulina alta. Entonces, que una vez uno sea hipertenso quizás tenga que controlar el aporte de sodio o beber más agua para diluir el sodio, es distinto a decir que la sal causa enfermedad cardiovascular. Y eso me hizo recapacitar porque yo tuve un tiempo que no echaba nada de sal a la comida, nada, claro, no te sabe a nada, ¿no? Luego la comida y no metes sodio y sufres calambres musculares, te baja el rendimiento deportivo, porque es que el sodio es un nutriente esencial. Los nutrientes esenciales del ser humano son, aparte de la proteína, la grasa y las vitaminas, los minerales. Y son los grandes olvidados, ¿no? A veces, como es con el magnesio y como es con el resto de minerales. Yo Y, también quiero decir que yo también he estado ahí, ¿eh? claro, Yo también he estado ahí, en la fobia a la sal, eso es. muchos años. Sí, sí, sí. Pero por suerte también me pasé al lado bueno, como tú. Sí, sí. Y luego el sol. El sol. Claro, yo era de los que no tomaba nada durante el año y me quemaba en verano. Y eso sí es cancerígeno, la quemadura. Ahí está el problema, la mala relación que está llevando la población con el sol. Ya. Es decir, como la fuente principal de energía del planeta te va a causar cáncer o va a ser tan mala como dicen, si es lo que ha permitido que estemos aquí hoy en día. Si tú quitas el sol, el ser humano se extingue por completo. Es a partir de lo cual obtenemos energía. De hecho, se está viendo que las personas deficientes con vitamina D enferman. Es una hormona más que una Sí. vitamina. Entonces, con los alimentos no es suficiente para llegar a la vitamina D. O sea que has cambiado radicalmente de opinión con respecto a Sí, la sí, sí, sal sí, y sí. al sol. Exactamente. Ujú. Hay que comerse 30 yemas de huevo para llevar a la cantidad diaria de vitamina D. Sin embargo, con media hora diaria de sol lo alcanzas. Y si es O más, sea, mejor, ¿no? exacto. Entonces, lo suyo es una relación buena con el sol, con una exposición controlada, sin quemarse, todo el año que salga, y no estar todo el año en espacios interiores y el 2 de agosto y irme a Chiclana de la Frontera, Cádiz, pegarme todo el día ahí. Un saludo a los de Eso. Chiclana, ¿eh? Un saludo, buena zona. Quemarme Ya, entero y desarrollar quemaduras que sí son cancerígenas. ya. ¿Vale? Entonces el sol es más que vitamina D, además es óxido nítrico, es oxigenación de tejidos, es testosterona, aumenta la testosterona, es felicidad, porque aumenta los niveles de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, es buen descanso por la noche, porque eso garantiza que haya suficientes niveles de melatonina, que también está durante el día, y de noche un sueño más profundo, reparador, por eso ese día bien vivido en la playa con la naturaleza es la clave para una buena noche de sueño. Claro. ¿Quién no ha vivido eso, verdad? Ya te digo. Caer muerto después de un día Totalmente. en el exterior o en la playa o jugando Sí, al sí, sí, sí. deporte de pelota o lo que sea, al Eso aire es, libre, ¿no? eso es. ¿Quién no ha vivido eso? Claro. Y ese es el mejor medicamento para dormir, Bien. el sol. ¿Qué te motiva últimamente? ¿Qué información hay ahí fuera que te pone las pilas y que quieres aprender? ¿O qué hay? ¿Qué te motiva? Pues me motiva mucho el
ayudar a la gente a combatir las enfermedades de la civilización de una manera natural. Eso es lo que más. Hostia, eso es un... Esa es la gran motivación que tengo. Y alguien que me da mucha esperanza en ese sector es Ernesto Prieto Gratacos, que es un investigador muy, muy potente con la terapia metabólica del cáncer ahora, que no es un investigador de salón, es decir, él ha ido al Ártico, ha ido a Oceanía, ha estado con los Inuit, ha estado con los Hassa, ha estado con los Masai y ha visto cómo se alimentaban y por qué no enfermaban esas poblaciones, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que no estamos diseñados para ser enfermos crónicos. Y alguna solución, más allá de los fármacos, pues tiene que haber de manera natural. Entonces todo lo que sea prevenir y solucionar problemas de salud de una manera natural con los hábitos de vida, pues es mi mayor motivación. Entonces divulgarlo en redes sociales como hago, dando esa información gratuita al alcance de todos, pues es a mí lo que más me motiva. Qué bueno. Totalmente. Y tengo pues también la motivación de publicar mi libro, que anuncio ya que estoy escribiéndolo. ¿Sobre qué va a ir? Sobre esto mismo que acabo de comentar. Uh-huh. Sobre esto mismo. Dar muchas herramientas para poder combatir esta epidemia de enfermedades crónicas, explicar las causas de los principales problemas que hay y por lo menos que la gente entienda de manera sencilla cuál es la causa de su problema, bien sea para combatirlo naturalmente o para prevenirlo todo lo que pueda, ¿vale? O para ayudar a sus seres queridos más cercanos con los hábitos, porque muchos de mis pacientes son la madre de tal que me trae porque su hija me sigue en Instagram y necesita a alguien que le ayude a soportar su problema. Claro. Pues en eso estamos todos. Enhorabuena por todo el trabajo que estamos haciendo. Aparte de Instagram, entonces, y YouTube, que hemos hecho al principio, ¿hay algún otro sitio donde te gustaría que la gente pues sepa de ti? Que te googlee. Tienes una web, ¿no? Sí, tengo mi página web donde tengo un blog. ¿Cómo es? alejandrodietista.com. alejandrodietista.com. Eso es. He subido un par de artículos, uno del pan, otro del magnesio, el gran mineral deficiente, que importante es. Bueno. Y estoy ahí subiendo artículos donde voy a subir todas las semanas a partir de ahora, teniendo mi propio blog, donde pues puedo explayarme más, porque Instagram te da un límite. Al final solo puedes subir 10 diapositivas o un límite de palabras en el pie de foto, ¿no? Entonces el blog te da mucho más margen, te da más juego, puedo poner los enlaces ahí para que la gente pinche y le lleve al estudio y me parece mucho más interesante que las redes. Y además que las redes se las lleva el viento. Está genial. Totalmente. Está genial, pero dentro de 3 meses nadie va a ir a un post tuyo que hiciste hoy, que es una maravilla, es una obra de arte, pero ya nadie va a ir abajo en el feed, ¿no? Entonces el blog al fin y al cabo es como un valor inmobiliario que está ahí para siempre. Totalmente. Enhorabuena. Totalmente. alejandrodietista.com, Alejandro-dietista en Instagram y en TikTok también. Y pronto en YouTube, me decías. Pronto en YouTube, sí. Alejandro, tío, es un gustazo y un honor tenerte aquí en el podcast de Vida Potencial. Muchas gracias por venir. El honor es mío. Un placer enorme. Y esta es tu casa. Gracias. Cuídate. Igualmente.